Muy bien. Entonces, vamos a abrir las Biblias en Lucas, capítulo 13. El Evangelio de Lucas, capítulo 13. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo. Lucas, capítulo 13 y versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y les voy a invitar a orar una vez más. Señor y Dios, Padre Santo, Padre bueno, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, a ti acudimos, Señor, a ti levantamos nuestra voz, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres grande, porque no hay otro como tú. A ti venimos, Señor, para rogar la sabiduría y la inteligencia. A ti venimos, Señor, para rogar que esta tu palabra cumpla un propósito de bendición en aquellos que la escuchan, que tu espíritu haga totalmente claro como lo hace a la conciencia de cada uno tu palabra, la necesidad de un Salvador, principalmente para aquellos que están en tinieblas. Venimos, Señor, rogando de ti la absoluta dirección, porque no es acerca de nosotros que hablamos, ni para nuestra gloria, más para que tú seas todo y en todo, para que Cristo sea exaltado, para que Él que murió y resucitó reciba el honor y la gloria que le pertenece y que su luz llame a los que están en tinieblas a la comunión con Él. Gracias, Señor, porque es tu bendito evangelio el que ha transformado nuestra vida, el mismo que puede transformarla a aquel que escucha y aún no conoce al Señor. Gracias, Padre, porque solo tú, como decía nuestro hermano un momento, mereces la gloria porque nadie nos ha amado así, porque nadie ha podido o hubiese podido, aunque hubiese querido salvarnos, porque la redención de la vida del hombre es de gran precio y por mucho que se intente no se logrará. Pero el Hijo bendito tuyo, a quien diste al mundo, ha traído para nosotros redención en su sangre, el perdón de pecados. Damos a ti, Señor, la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Y rogamos, Señor, que haya fiesta en los cielos por pecadores arrepentidos. Rogamos que este tu evangelio sea recibido con solicitud en los corazones donde Cristo aún no es Señor, para que vengan rendidos a Él. Dirígenos, Señor, para que en todo y por todo entreguemos a ti la gloria y el honor que mereces. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos a ti. Amén.
Muy bien. Eh, Hay unos hombres, la conexión viene del capítulo 12, hay varios sucesos, el Señor ha contado algunas parábolas, donde de alguna manera también enfatiza la necesidad de la conversión. Sin embargo, en ese ambiente en el que el Señor está conversando, hablando el mensaje de Dios, señalando incluso la hipocresía de los hombres por no prestar atención a las palabras de Dios, aun cuando pueden ver que es necesario tomarlas. Dice que hay unos entonces que le cuentan, que le hablan de un relato que, si bien es cierto, no está en la escritura y en ningún manuscrito que se conozca, histórico o algo, está el relato específico. Era claro que era de dominio común para los judíos de aquel entonces, era un hecho muy conocido acerca de unos galileos que murieron mientras celebraban sacrificios al Señor. Y es importante entender un poco este relato para poder entender mejor lo que el Señor a continuación les dice. Primero que todo, lo más probable es que el suceso histórico se refiera a unos que, como dice aquí, Pilato mató, no, muy probablemente no con su propia mano, sino a través de su ejército. Pilato los mató en el templo, porque la expresión que dice que mezcló su sangre con los sacrificios de ellos, no quiere decir que lo sacrificó en un altar y que revolvió la sangre literalmente, sino que figuradamente hablando, ellos fueron muertos en el sitio donde ofrecían sus sacrificios, de manera entonces que su sangre se mezcló con la del animal que estaban derramando. Este tono está destacando la crueldad de Pilato. Hay otros historiadores que registran hechos terribles por mano de Pilato una vez. Hay un registro de una vez que mató cerca de 3.000 judíos, porque el hombre era muy violento, el tipo era un tipo muy cruel y por cualquier excusa hacía violencia. Y estos galileos fueron unos que sufrieron la crueldad de Pilato. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que para el judío, eh, la desgracia digamos, o sea, la desgracia natural, que te ocurriera un hecho terrible, para ellos estaba muy asociado con una especie de recompensa o castigo que la vida misma te daba. Es decir, tenemos un ejemplo en Juan, capítulo 9, no lo vamos a mirar, donde había un ciego de nacimiento y ellos le preguntan al Señor, bueno, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque en la mente judía, en la cultura judía, se estimaba que cualquier tragedia o problema así grave de la vida era consecuencia natural de la maldad de la persona o de algunos relacionados a él. Entonces aquí estas personas están diciendo, estos galileos murieron porque eran personas terribles, es lo que luego el Señor contrarresta. Pero es interesante cómo la visión de su cultura está quitando de en medio la realidad del suceso. Es decir, el tema no tenía tanto que ver con si eran pecadores o no, o sea, más pecadores que otros o no, sino que lo que ese hecho resaltaba era la crueldad de Pilato. Que Pilato fue un tipo terrible en términos de su trato con sus súbditos. Sin embargo, ellos dijeron, estos tipos tenían que ser muy terribles personas para que les pasaran este tipo de cosas. Pero irónicamente, miren que el relato o el suceso tiene que ver cuando están presentando sacrificios. Entonces uno diría, ¿cómo podrían ser tan malos si están adoptando, están apegándose a la cultura religiosa judía y están haciendo lo que religiosamente es bueno? Pero entonces estos hombres en medio de la conversación le dicen esto al Señor, diciéndoles de estos que fueron muertos, y el Señor entonces responde a lo que había en su mente y en su corazón. Les dice, ¿pensáis entonces que estos galileos
porque sufrieron esto, eran más pecadores que los demás Galileos. Es decir, ¿ustedes creen que esta desgracia que vino a la vida de ellos fue porque eran peores que los demás de su tierra o de su generación? En el versículo 4 usa otro ejemplo. Vamos a dejar el 3 a un lado por un momento. En el versículo 4 usa otro ejemplo. O aquellos, ya no es un relato que ellos le dicen, sino que el Señor toma otro relato de la vida, de la historia de ellos, y dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó en la torre en Siloé, una torre se derrumbó, cayó sobre algunas personas, mató a 18. Y les dice, ¿piensan ustedes entonces también que estos eran más culpables que aquellos hombres que habitan en Jerusalén? Y es supremamente interesante cómo el Señor contrarresta esta mentalidad equívoca judía. Bueno, no del todo equívoca, porque es cierto, era cierto en aquel entonces y aún puede ser cierto hoy, aunque no podríamos hacer un juicio acerca de cada situación, pero es cierto que el pecado ocasiona desgracias de ese tipo en la vida. Es cierto que a veces el castigo o las consecuencias naturales del pecado traen tragedias al corazón de una persona, por ejemplo, que vive en promiscuidad sexual y luego agarra una enfermedad de transmisión sexual grave, un SIDA, algo por el estilo, está trayendo desgracia a su vida que le conduce a la muerte como resultado natural de su pecaminosidad. Pero el Señor entonces primero coloca en contexto la realidad de la vida para estas personas y les dice, no toda tragedia es sinónimo de que hay personas mejores y peores. El hecho de que una persona sufra cierta situación en su vida y que otra persona de pronto nunca sufra algo similar, no significa que una es mejor que la otra. La tragedia viene a la vida, y si tomamos el primer caso de Pilato, la tragedia viene a la vida a causa de la crueldad del mismo hombre, por causa del actuar del mismo hombre. Hay cosas que son accidentales, que son propias del mundo en que vivimos. Sin embargo, muchas de las tragedias que el hombre padece son producto del corazón del hombre. Ahora es interesante esto porque también habla a nosotros en una actitud semejante, porque estos hombres aquí entonces están atribuyendo de alguna manera la responsabilidad o la culpa, directa o indirectamente, a Dios. Hoy en día, de pronto, en la sociedad occidental, de pronto el argumento ha cambiado un poquito, pero en el fondo sigue siendo la misma actitud de corazón. Bueno, porque si Dios es bueno, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué murió fulano si era tan buen vecino? ¿Por qué pasó aquello? Sí. Y entonces buscamos lo bueno que parece haber detrás y acusamos entonces, o no voy a decir acusamos, trasladamos la responsabilidad a Dios. Cuando el Señor está diciendo aquí que las cosas que el hombre vive son resultado de la misma conducta del hombre. Claro, a nuestros ojos puede parecer injusto que Pilato, quizá por capricho, haya matado a estos hombres en el templo, ni siquiera respetando el templo ni la vida de estas personas, simplemente mostrando crueldad. Digamos, ¿es injusto? Bueno, sí es injusto. Pero en la mentalidad judía, repito, el Señor les dice, no murieron así por ser peores. Y entonces ahora tomamos versículo 3 y versículo 5, donde el Señor hace la misma, dice la misma respuesta con el mismo énfasis. De manera clara, inequívoca, el Señor presenta tres realidades en este relato. ¿Cuál es la primera? No. Las tragedias que vienen no son sinónimo de que hay gente peor. Podría ser que por causa de su pecado vienen,
pero no toda tragedia viene porque alguien sea considerado peor que otra persona en cuanto a su pecado. El Señor dice, no, estos galileos no eran más pecadores que todos los demás hombres de Galilea. Estos que en Siloé fueron muertos cuando se cayó la torre, no eran peores que todos los habitantes de Jerusalén. Es decir, el Señor está estableciendo lo que la Escritura ha dicho desde el comienzo y sigue diciéndonos hoy, la universalidad del pecado del hombre. Es decir, aquellos no eran peores, que estos. Los galileos que murieron allá no eran peores que los que estaban en su tierra. Estos que mató la torre no eran peores que los que viven aquí en Jerusalén, y es interesante que el Señor haga esa comparación también, porque está hablando de la ciudad de Dios, del pueblo de Dios. Está en medio del pueblo de Dios, ¿no? Pero Él les dice, los que moran en Jerusalén, que de pronto se creen mejores que las demás naciones, dice, no son mejores que aquellos que murieron de una manera tan catastrófica. Primera cosa, no. La segunda cosa que el Señor les dice, antes si no os arrepentís. Antes si no os arrepentís. Al contrario, dice otra versión, si no se arrepienten. La segunda cosa que el Señor declara en esta respuesta es la necesidad ineludible del arrepentimiento. Frente a la realidad de que no hay más pecadores y menos pecadores, sino que todos son pecadores, la respuesta necesaria, dice el Señor, es el arrepentimiento. Frente a la realidad del pecado en la vida de una persona, su necesidad primaria es arrepentirse. Primero, no. Todos son igual de pecadores. Segundo, necesitan arrepentirse. Necesitan arrepentirse. Tercero, de otra manera, todos perecerán igualmente. Todos perecerán igualmente. Los que se creen, porque no es que lo sean, los que se creen mejores, de igual manera perecerán si no hay arrepentimiento. Los que ustedes llaman peores, igual perecen si no se arrepienten. No se trata de la concepción natural de cada uno. Se trata de la descripción divina de la realidad del hombre y sus necesidades. Y cómo el hombre aborda dichas necesidades, según la revelación de Dios. Entonces el Señor les deja claro que ellos, al igual que los que perecieron trágicamente, que eran de otra ciudad, que ellos, aunque vivían en la ciudad santa, necesitaban de igual manera arrepentimiento, porque eran igual de pecadores e iban rumbo a la perdición. Este mensaje no ha cambiado. Habla con la misma exactitud al día de nosotros hoy. Entonces, aplicando este texto, aunque las relaciones son bastante claras, quisiera tener en cuenta algunas cosas. Miren, lo primero es lo que mencionábamos acerca de cómo concebimos la tragedia, de cómo nosotros pensamos acerca de las cosas malas que pasan en este mundo y siempre hacemos responsable a Dios de que el mal esté. Pero la Escritura nos dice que el mal está presente por causa del hombre. Que todo lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Que la razón por la cual el mundo está lleno de maldad es porque el corazón del hombre está lleno de maldad, aunque algunos puedan tener una mejor apariencia ante nuestros mismos ojos. Aunque algunos pareciera estar menos dañados que otros, por usar una expresión. Pero la Escritura dice, Romanos 6:23, pasaje muy conocido,
que todos estamos por fuera de la gloria de Dios, que ninguno puede alcanzar, ninguno puede llegar a la gloria de Dios, porque todos somos pecadores. Porque en cada uno de nosotros está presente la realidad del pecado. Y el Señor lo está diciendo al pueblo escogido. El Señor está diciéndolo en medio de una nación que era la que Dios terrenalmente escogió, o es la que Dios terrenalmente escogió. Y le dicen, ustedes no son mejores que eso. Y una primera cosa en la que quiero que reflexionemos es en esa realidad. Ni siquiera en este momento, cuando hablo estas cosas, pienso que sea mejor. Al contrario, tenemos el privilegio de hablarlas porque el Señor ya nos ha cambiado, porque el Señor ya ha obrado en nuestro corazón, porque nos hemos arrepentido. Pero es importante que cada uno analice si ha de mirarse según su propia medida o ha de mirarse según las palabras de Dios. Porque solo quien lo hace a la manera de Dios puede encontrar refugio para su alma. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, creo que lo mencionamos la vez anterior. Él no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No porque haya justos realmente, sino porque hay algunos que se creen más justos y no se permiten la bendición de la salvación. ¿Cómo consideramos la tragedia? Cuando veamos lo podrido que está este mundo, es un recordatorio de lo corrupto que está tu corazón. Y la necesidad que tenemos de la segunda cosa, arrepentirnos. El Señor está estableciendo el arrepentimiento, como dije hace un momento, como un requisito indispensable. No se puede evadir. No, yo tengo la esperanza de que el Señor más adelante me ayude, de que me reciba. No, yo confío en que me van a hacer esto o lo otro y me sacan de donde no deba estar. El arrepentimiento es un asunto que comienza en tu mente, recibiendo estas palabras, conociendo el mensaje del Señor y luego en tu corazón reconociendo la verdad que hay allí. Siendo quebrantado por esta realidad, reconociendo que no hay esperanza, que no hay forma de escapar de la muerte, a menos que vengas al Señor reconociendo que eres igual de pecador como cualquier otra persona, que estás igual de perdido como cualquier otra persona. Y entonces busques del Señor dirección para un cambio total en tu vida. El Señor hace todas las cosas mal. No es posible recibir el regalo de Dios sin arrepentimiento. No es posible recibir el perdón divino sin arrepentimiento, porque siendo pecadores, lo que el arrepentimiento busca entonces es la condonación de esa deuda, es el perdón. De hecho, hay otras traducciones que dicen, aquí cuando leemos que eran más pecadores, dicen que eran más culpables o que eran más deudores que los demás. Lo que el arrepentimiento o lo que el arrepentido busca es el perdón del Señor, es la condonación de la deuda, es la absolución de esa culpabilidad. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No es el deseo de Dios, no es la sentencia específica de Dios en el sentido de que Dios quiera que la gente muera. Es el resultado de la justicia de Dios, que el pecado sea juzgado. Y si la muerte te sorprende y no has resuelto el problema de tu pecado con Dios, la única cosa que te espera es la condenación eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
En Romanos mencionábamos eso la vez anterior. En Romanos, la Escritura habla de que el que no presta atención al mensaje del Evangelio está atesorando ira para el día de la ira. No es una cosa que Dios hace. Es la consecuencia de permanecer viviendo en tu pecado. Amontonas ira para el día del juicio. Pero el deseo de Dios, como lo dice Pedro, es que todos los hombres se arrepientan, que vengan al conocimiento suyo, que reciban su perdón. Los judíos son amonestados en el libro de los Hebreos, son amonestados a no descuidar este anuncio. ¿Qué otra cosa podría esperarle al que descuida el anuncio precioso de la salvación de Dios en Cristo? Y es el deseo de nuestro corazón que atiendan las palabras del Señor cuando dice, antes bien, si no te arrepientes, en tus pecados vas a morir. Vas a perecer igualmente. De hecho, el Señor dijo algo similar a los fariseos en Juan capítulo 8, que le instigaban, que estaban burlándose de él, que estaban cuestionando quién era y su ministerio, y ¿cierto? Confiando en que ellos eran los religiosos del pueblo, confiando en que ellos eran mejores que los demás. Y el Señor les dice, en sus pecados van a morir. Si no se permiten venir al arrepentimiento, van a morir igualmente en sus pecados. Y una vez así, no hay escapatoria. Es por eso que el Señor llama hoy como el momento oportuno para ser salvo. Es por eso que no es bueno esperar en términos de la salvación. Es por eso que el Señor es tan enfático con estos hombres y con nosotros hoy. No te dejes engañar por tu pecado, o por tu carne, o por Satanás, creyendo que eres mejor que otro porque no haces ciertas cosas. La Escritura dice que si un punto de la ley lo has quebrantado, ya eres culpable de toda la ley. Y al examinar la ley de Dios, seguramente reconocerás, inevitablemente tendrás que reconocer que habrás quebrantado uno, seguramente más, de sus mandamientos. Y no solo una vez, sino muchas veces a lo largo de tu vida. Eso es testimonio de que el juicio de Dios sobre tu vida es real y es justo. No creas que eres mejor que otro, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Porque no hay justo ni aún uno, dice el Señor. Pero la gracia y la misericordia del Señor intermedian entre la realidad del pecado y entre la realidad de la condenación del pecado, diciendo arrepiente. Qué Dios tan maravilloso, lleno de gracia y de verdad, como dice Juan acerca del Señor Jesucristo. Que en medio de una realidad tan trágica, pero real, el Señor con su gracia y con su misericordia intervino a través de la persona de Cristo, pagando con su sangre en el Calvario para poder llamarte al arrepentimiento. De otra manera no podría hacerlo. Dios no podría llamarte al arrepentimiento y simplemente olvidar tu deuda si esa deuda no hubiese sido pagada. Aquellos en el Antiguo Testamento confiaban en el Cristo que vendría y lo harían en favor suyo. Hoy el Señor te invita a mirar atrás y verle colgado en el madero, sufriente, doloroso, abandonado por llevar tu pecado para que hoy te llame al arrepentimiento y recibas su perdón. Porque no quedó en la cruz, fue resucitado al tercer día, como esta mañana algunos hermanos mencionaban, para dar esperanza a todo el que hoy escucha su palabra. Que el Señor está tocando tu corazón, que permitas que su palabra
encuentre buena tierra donde producir fruto para gloria de Dios y para tu propia bendición, para la salvación de tu alma. No retrase la necesidad de tu arrepentimiento. Ven a Cristo hoy y que nosotros, su pueblo, de igual manera vivamos en una actitud de confianza, no confiada, en una actitud de confianza a aquel que nos ha rescatado de las garras del pecado, de las tinieblas, de la condenación, para servirle con fidelidad. Vamos a orar una vez más. Dios y Padre de la gloria, gracias te damos por tus misericordias, porque nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gracias porque cuando el pecado abundó, sobreabundó tu gracia. Gracias, Señor, porque aunque de continuo en el corazón del hombre está solamente el mal, no nos has destruido, sino que siendo paciente, ofreces perdón en Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, quien fue afrentado, quien fue vituperado, quien fue golpeado, quien fue sacrificado por nuestro pecado, quien recibió el justo juicio de mi pecado sobre sí para que yo pudiera hoy tener perdón y para que todo el que escuche el mensaje del Evangelio pueda recibir el perdón tuyo en Cristo. Rogamos, Señor, por aquellos que nos escuchen, que aún no te conocen, para que quebranten su corazón delante de ti, para que confíen en la provisión perfecta que has hecho en Cristo, para que reconozcan la necesidad de un Salvador, para que reconozcan, para que la llama del infierno queme sus conciencias, Señor, para que al ver a Cristo le deseen con su corazón y se rindan a él. Qué precioso es el Salvador que tenemos. Qué amor más grande has mostrado para aquellos que aún se oponen a ti. Señor, rogamos que tu palabra, conforme a tu propósito, obre en cada corazón, para honra y gloria de tu nombre, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien es excelso sobre todas las cosas y a quien damos la gloria y la honra en esta noche. Amén.